¿Ustedes qué opinan de ir con anillos, con aretes o incluso con gorras a la oficina? ¿O qué pensarían si su compañero viene en shorts y sandalias? Probablemente su respuesta va a revelar su edad. Next Friday is Hawaiian Shirt Day. La realidad es que a través de los años, el código de vestimenta ha ido variando y ha ido incluyendo nuevas posibilidades. Pero no siempre es un choque entre jóvenes y mayores. Les va a sorprender que incluso los más jóvenes pueden ser más estrictos. Por eso, en este video, quiero analizar 6 ítems polémicos para decidir si le damos el no rotundo o los podemos incluir en nuestro próximo outfit para ir a trabajar. Estos 6 ítems son las gorras, las zapatillas, las sandalias, los shorts, las joyas o los polos con estampado gráfico como los de una banda. Así que iniciemos. Probablemente una de las cosas más triviales que nos toman más tiempo es decidir qué nos vamos a poner para ir a la oficina. Incluso hay personas que se toman el domingo para decidir qué se van a poner durante toda la semana. Obviamente esto puede variar de acuerdo a tu trabajo, a tu profesión o a la empresa a la que pertenezcas. Por ejemplo, en mi caso yo nunca me atrevería a ir con una gorra a la oficina. Pero por ejemplo mi prima, que tiene los sábados libres en la oficina, va con gorra. Y esto, que las dos somos de la misma generación, pero nuestra perspectiva de lo que se debe usar o no usar en la oficina es diferente. Ya que estamos hablando de las gorras, iniciemos con este ítem. En general, este ítem está aprobado. Más del 50% considera que sí se deben usar para ir a la oficina. Pero aquí tenemos dos versiones. Una versión más plana, más sencilla, como la de Kendall Roy en su serie Sucesión. O la de Jorgito de Hablando Huevadas. Tenemos una más sencilla y otra con logos y más gráficos. Y aunque a simple vista uno consideraría que una es más elegante que la otra, la realidad es que la aprobación no varía tanto. La que es más sencilla tiene un 56% de aprobación y la que tiene más gráficos tiene un 55% de aprobación. Así que no hay mucha diferencia. Pero obviamente esta respuesta cambia de acuerdo a qué generación perteneces. Las que la aprueban con más del 50% son los Zetas y los Millennials. Pero tenemos una generación que no se decide, que es la generación X, ya que el 50% dice que sí se deberían usar y el otro 50% dice que nunca se deberían usar. Pero tenemos a los Baby Boomers que dicen que nunca se deberían usar con el 53%. Ahora pasemos a otro ítem, que son las zapatillas, las polémicas zapatillas. Aquí también tenemos dos versiones porque tenemos unas más relajadas y otras que incluso tienen el aspecto de zapato formal. Este ítem sí tiene la aprobación del público y con mucho más del 50%. Por ejemplo, las zapatillas que son más relajadas tienen un 73% de aprobación, pero las que tienen un estilo más elegante como zapato de vestir tienen un 87% de aprobación. Es decir, es un go. Y los millennials son los que más la aprueban. Con el 85% las que son más relajadas y con el 95% las que tienen una versión más elegante. En mi caso yo nunca he ido a trabajar con zapatillas. Ahora pasemos al siguiente ítem, que son las sandalias. Las sandalias definitivamente no tienen la aprobación del público. Han sido de estos 6 ítems los más polémicos y los más odiados. El 54% de las personas considera que nunca se deberían usar sandalias para ir a la oficina. Pero la generación Z y los millennials sí la aprueban. La generación Z con el 52% y los millennials con el 56%. En cambio, la generación X y los baby boomers la desaprueban con más del 60%. Ellos dicen que nunca deberíamos usar sandalias. Y yo creo que deberíamos hacerle caso. Y ahora pasamos a nuestro cuarto ítem, que son los shorts. Aquí yo recuerdo incluso un compañero que se atrevió a ir con shorts a la oficina y todos comenzaron a hablar de él. Y aunque no lo crean, este ítem está aprobado con el 58%. Es un número que a mí incluso me sorprende. No pensaría que ya se acepta usar shorts para ir a la oficina. Y aquí solamente una generación no lo aprueba, que son los baby boomers. Yo no soy baby boomer, pero yo también la desapruebo. El 57% de los baby boomers dicen que nunca se deberían usar shorts para ir a la oficina. En cambio, los millennials son los más relajados. El 75% dice que sí, que deberían ir con shorts a la oficina.
Luego le siguen los más jóvenes, la generación Z, con 67%. Y finalmente los mayores de ese grupo, la generación X, la aprueba con el 56%. Si ustedes no recuerdan las edades de las generaciones, recuerden que tengo un video de todas las generaciones. Justo ese video lo hice para que podamos entender este de aquí. Luego tenemos las joyas. Esto a mí sí me genera polémica, porque yo en general sí voy con aretes. No tan grandes como estos, generalmente uso más chiquitos, pero sí las uso. Obviamente aquí no van a considerar los anillos de alianzas o los de matrimonio, pero la aprobación va a variar dependiendo de qué tipo de joya sea. Por ejemplo, los anillos tienen el 92% de aprobación. Es decir, sí estoy aprobada, 92%. Vamos bien. Las pulseras tienen el 91% de aprobación. Los collares, algo que no me he puesto hoy día, tiene el 88% de aprobación. Yo aprobaría más un collar que una pulsera. Bueno, en general, porque yo también uso collares muy delicaditos, muy delgaditos. Pero los aretes nos dan un número polémico. El 23% dice que nunca deberíamos usarlo. Es decir, 1 de cada 5 personas aproximadamente diría que estoy mal vestida para ir a la oficina. ¿Y qué pasa con los anillos? Aquí tenemos un número polémico entre la generación Z y los baby boomers. Uno pensaría que como la generación Z es más joven que la baby boomer por muchos años, serían menos estrictos que ellos. Pero la realidad es que no. El 12% de los que pertenecen a la generación Z dice que nunca deberíamos usar anillos. En cambio, los baby boomers dicen, solo el 7% dice que nunca deberíamos usarlo. Es decir, los anillos tienen mucha más aprobación con los baby boomers que con los de la generación Z. Increíble, ¿no? Por eso les dije que no se trata tampoco de un choque de edades. Incluso los millennials, que son mayores que la generación Z, suelen ser más relajados con respecto a estos temas. Y finalmente, vamos a terminar con los polos con estampados gráficos. Esos de bandas o de algún deporte. Bueno, yo nunca me iría con esto a la oficina porque ni siquiera en mi día a día los uso. En mi caso no me hace tanto ruido ver a alguien en la oficina con este tipo de estampados a pesar que yo no los usaría. Y en este caso sí formo parte de la mayoría ya que el 52% de las personas las aprueba. Pero como les dije, esto varía de generación en generación. Y de nuevo los millennials son los que lideran esta lista con el 73% de aprobación. Los millennials son los más relajados en estos temas. Luego ya le sigue la generación Z, los más jóvenes, con el 60% de aprobación. Y finalmente la generación X con el 50%. Es decir, está entre que sí y entre que no. Pero los que le han dado un no rotundo son los baby boomers. Aproximadamente el 66% dice que no, que nunca deberíamos usar este tipo de polos para ir a trabajar a la oficina. Tengan en cuenta que estos porcentajes están basados en una encuesta en Estados Unidos que se dio recientemente en julio. Es decir, sería interesante ver estos números para la versión peruana. ¿Seremos más estrictos acá en Perú? Yo creo que sí, me intuyo que sí. Recuerden que si tienen dudas sobre las generaciones pueden ver el otro video. Espero que les haya gustado el video y hayan podido analizar si ustedes piensan igual que su generación o su pensamiento está más relacionado con otra generación. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Cuídense.